Hola, Dios te bendiga. En el nombre del Señor Jesús vamos a trabajar el tema Origen de la Biblia. Según Unger MF 1976, ¿Cómo nos vino la Biblia? Las Sagradas Escrituras del Canon Hebreo o Antiguo Testamento se redactaron aproximadamente entre 1500 y 400 a.C. De acuerdo a los eruditos conservadores, la Torá, conocida como Pentateuco, se cree que fue escrita alrededor de 1500 y 1400 a.C. por Moisés, quien sería el primer escritor inspirado, y Malaquías es considerado el último de los escritores del Antiguo Testamento, en una fecha no posterior al 400 a.C. Periodo de 400 años entre el último profeta Malaquías y Cristo. A este tiempo se le conoce como 400 años de silencio. Las porciones más antiguas del Antiguo Testamento fueron originalmente escritas en cuero o papiro, en hebreo antiguo bajo un tipo arcaico de letras semejantes a las inscripciones fenicias primitivas que han sido descubiertas. La escritura arcaica evolucionó después del 400 a.C., acercándose al tipo de letra encontrado en los rollos de Qumran. Se cree que alrededor del exilio judío en Babilonia se construyeron sinagogas donde podían reunirse y educarse, requiriendo que hubieran copias de las Sagradas Escrituras disponibles para cada una de las sinagogas, lo cual causaría la necesidad de conformar una institución seria que se conocería como los escribas, los cuales muy probablemente escribieron los rollos en papiro o pergamino, con plumas y tintas, puesto que se cree que el pergamino tuvo su auge en la ciudad de Pérgamo, en lo que hoy es Turquía, alrededor del año 200 a.C. En la era del cautiverio judío en Babilonia se registra a Esdras el escriba como un soferín o copista, experto en la Torá o ley dada por Moisés, como lo registra el libro de Esdras capítulo 7 versículo 6 versión PDT. Dice la escritura: Esdras regresó a Jerusalén desde Babilonia. Era un escriba experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel le había dado a su pueblo. Es decir que aproximadamente antes del año 482 a.C. ya Esdras era copista de la ley dada por Moisés. Esta institución de los escribas era encargados de guardar, escribir y transmitir los textos sagrados, de los cuales realizaron su labor cuidadosamente. Copiaban y contaban cada texto letra por letra, obedeciendo el mandato en Deuteronomio 4.2 versión NBLA, como está escrito: ustedes no añadirán nada a las palabras que yo les mando, ni quitarán nada de ellas, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Por lo general, para escribir los rollos había alguien que dictaba, y había la cantidad de escribas según el número de rollos que necesitaban escribirse, los cuales iban oyendo y escribiendo. Gloria a Dios. Este trabajo era muy complejo, por lo cual necesitaban muchísima concentración, puesto que al tercer error se debía destruir completamente el material y realizarse otro. Por otro lado, el material donde se escribía debía de ser perfecto en contextura y medida. Es de resaltar que para escribir el nombre sagrado del Señor debían utilizar tinta nueva y pluma nueva. Este trabajo arduo se ejecutó milimétricamente, dando como fruto la escritura y conservación de las Sagradas Escrituras, siendo un trabajo totalmente glorioso, intachable, asombroso. Gloria a Dios. Además, los rollos de papiro y pergamino, para mayor comodidad en su traslado, tenían una longitud que oscilaba entre 4 a 8 metros. En un principio, los libros del Canon Hebreo o Antiguo Testamento fueron escritos en su gran mayoría en la lengua semítica hebreo antiguo. Según Unger, se escribieron en la lengua semítica arameo antiguo unos pocos textos, entre ellos Esdras 4.8, 6.18 y 7.12 al 26, Daniel 2.4 y 7.28 y Jeremías 10.11. El método de escritura de ambas lenguas en los rollos era de derecha a izquierda, al contrario del español, que se escribe de izquierda a derecha. Las escrituras solo estaban en hebreo y arameo antiguo, no existían en ningún otro idioma, lo cual causó la necesidad de traducir el canon hebreo al idioma griego, ocasionando como se conoce la recopilación de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento por primera vez en la historia
entre los años 150 y 280 aproximadamente antes de Cristo, cuando en la época del conquistador griego Alejandro Magno se fundó en Egipto la Biblioteca de Alejandría. Alejandro pidió al rey Ptolomeo que ordenara escribir la versión en griego del canon hebreo. Por esta razón el sacerdote de Jerusalén, Eleazar, proveyó 6 sacerdotes por cada tribu de Israel, para conformar los 70 o 72 hombres que realizarían la traducción que se conocería como la Biblia griega, Septuaginta o la de los 70. Esta versión incluyó la misma cantidad de libros que el canon hebreo, a diferencia que fueron introducidos un listado de libros conocidos como deuterocanónicos o apócrifos. Gloria a Dios. Querido amigo, Dios te bendiga y te guarde.